¿Cómo están? Bien, alegres, contentos. Mes de la familia, día de la familia. Tenemos una oportunidad hermosa de aprender, de crecer, de seguir buscando el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es nuestro rol dentro de nuestra familia? ¿Cómo podemos mejorar dentro de nuestra familia? ¿Y para qué todo esto? Para construir mejores familias. ¿Conforme a qué? Al corazón y al propósito de Dios. Y bueno, hoy es una mañana para aprender de esto también. ¿Cuántos han estado aprendiendo? ¿Cuántos estuvieron en el conversatorio la semana pasada? Estuvo bueno, ¿cierto? ¿Cuántos han puesto en práctica lo que aprendieron, parte? Ahí cambia la cosa, como dicen por ahí, una serie. Bueno, sí, la idea de todo esto es que aprendamos, llevemos lo que aprendemos, pero lo podemos poner en práctica. Ese es el tema. Entonces, hoy vamos a estar con este tema del dolor al propósito, la historia que cambió una familia. La historia que cambió una familia. Y vamos a estar en el libro de Génesis. A veces nos pasan cosas complejas en la familia. Yo creo que todos hemos vivido momentos difíciles, complicados, dependiendo de la familia donde uno crece. Así es la situación que va viviendo conforme va pasando cada etapa de la vida. Pero vamos a ver. Dios diseña la familia con un propósito especial, y es porque la familia es un espacio para que nosotros idealmente podamos crecer seguros, criados con amor, donde podamos ser educados y donde podamos ser guiados con valores que nos van a servir para el resto de la vida. Cuando nosotros vamos a Génesis, encontramos que en el diseño original que Dios creó para administrar las cosas que se nos deja como especie, como humanos, es una familia. ¿Y a quiénes dejan? A Adán y a Eva. Y Dios les dice, ya están aquí en la tierra, ahora ustedes se van a multiplicar y van a administrar todo lo que yo les voy a dar. Ellos tienen 2 hijos, ¿se acuerdan? Caín y Abel. ¿Y cómo fue esa historia? Fue medio enredada, ¿verdad? Caín se pone celoso de Abel, entra en un conflicto con él, toma acción, lo mata, y esto desencadena otro montón de cosas. Lo que me llama la atención, y lo hemos visto en otras enseñanzas en este mes, es que en la Biblia Dios nunca esconde que aunque su propósito es que nosotros trabajemos como familias, en familia, Dios nunca esconde que la familia es imperfecta. No lo tapa. Y después de esta familia encontramos otras familias también, como por ejemplo la de Noé, otra familia imperfecta. Y así la Biblia sigue mencionando una y otra vez temas de familias que no son perfectas, ni como la suya, ni como la mía. Sin embargo, la familia sigue siendo el diseño de Dios para todo lo que les contaba antes. Ahora, hay familias de familias. Hay familias que la llevan bien y hay familias que no la llevan tan bien. Yo no sé cuál es la suya. Yo no sé su historia, no la conozco. Puede ser una historia muy dura, pero déjeme decirle esto. Romanos 8:28 dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, ya lo saben, les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este pasaje de Romanos nos está diciendo que sea lo que sea que nosotros vivimos, alguna situación dolorosa, compleja, complicada, en el momento que nosotros venimos
entendemos que Dios nos ama, recibimos a Jesús en nuestro corazón, todo eso se puede transformar de alguna forma, ¿para qué? Para bien. Desgraciadamente no tenemos el control. Nadie eligió aquí a qué familia venir. Usted no estaba ahí en la fila, ¿verdad? Para venir a la tierra y dijo, bueno, voy a ir con aquella familia, con los reyes de Inglaterra, ahí voy a estar bien acomodado. O con la familia de Cristiano Ronaldo, deporte, lujo. Usted no tuvo la oportunidad de hacer eso. Dios nos sembró a cada uno en una familia y Él sabrá por qué. No tenemos hoy todas las respuestas. ¿No se ha preguntado usted a veces por qué a mí? ¿Por qué yo he vivido tanto dolor? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Todos tenemos a veces esas preguntas. Quizás has estado sufriendo y pasando situaciones muy dolorosas dentro de tu grupo familiar. Así que hoy veremos una historia que no solo cambia una familia, sino que también marca el destino del pueblo de Dios. Y hoy vamos a hablar de la historia de José, el hijo de Jacob, hijo de Israel. Iniciando el año, siempre me gusta empezar el año con la Biblia y tratando de completarla. Empecé un podcast de esto y me enganché con esta historia. Dije, en algún momento que tenga la oportunidad, voy con un mensajito de José, porque hay muchas cosas que se pueden aprender, que se pueden aplicar para la vida diaria de uno, pero también aplica para todo el tema familiar, por todas las cosas que pasaron acá. Entonces vamos a empezar. La historia es súper densa, es larguita, pero vamos a tratar de simplificarla para extraer cosas importantísimas. José era el hijo menor de Jacob, o conocido como Israel, también es uno de los patriarcas. Es tan importante que Dios, cuando le habla a Moisés capítulos más adelante, Dios se presentaba como: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios se presentaba de esta forma porque cuando Dios hacía esa afirmación sobre él mismo, lo que estaba diciendo: yo soy el Dios de tus antepasados. Pero es que yo a esos antepasados les hice una promesa, y esa promesa aplica para ellos, para sus familias y para los descendientes de esas familias. Así que la bendición de Dios en la promesa que había dado a ellos no quedaba solo en los patriarcas. Esa bendición aplicaba para todas las siguientes generaciones. Y vemos acá también cómo Dios y cómo su voluntad es seguir bendiciendo las generaciones ¿de qué? De familias. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, José era el hijo favorito de Jacob. Y era el hijo favorito, ¿se acuerdan por qué? Porque ya Jacob estaba viejo y lo tiene en su vejez. Entonces, enseña la Biblia en Génesis 37:3, voy a leerlo para ustedes, lo siguiente: su padre le regaló una túnica. Todos hemos escuchado esa historia. Dice: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había nacido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Qué interesante esto. ¿Ha llegado usted a aborrecer a alguien de una forma que usted no le puede hablar? Hola, ¿cómo está? Buenos días, buenas noches. No, usted le habla, lo aborrece con todas sus fuerzas. ¿Sí o no? Levanta la mano quien sí. Gracias por la sinceridad. De esa forma, los hermanos de José le aborrecían. No podían hablarle tranquilamente. Le hablaban mal, les caía mal. Y es por varios detalles, pero uno de los más importantes era ese: su papá lo prefería. Así que, qué interesante que somos los papás a veces, ¿verdad? Pero le da un regalo que tras de eso enardece más ese sentimiento que tenían sus otros hijos hacia José, y trae una túnica colorida. Yo me imagino que José se veía, y más adelante lo vamos a ver, a muchos metros de distancia. Ya viene José, todo colorido, ¿verdad? Seguro era verde, amarillo, azul, rojo, fosforescente, todo, no sé, esos colores. Se veía esa túnica increíble desde lejos, era llamativa. Pero no solo eso, José
era el menorcito y era vamos a ver, aquí lo conocemos como el acusetas de la familia. Y en familias que tienen varios hermanos, yo me imagino que siempre hay uno así, que siempre se da cuenta que un hermano hace algo y viene y le cuenta a los papás. ¿Y han tenido hermanos así? Sí, ese era José. Y eso genera, ¿verdad? Entonces, si él veía que ellos estaban haciendo algo, venía y le decía, papá, vi a fulanito haciendo esto. Ah, sí, tú. Y ahí estaba la tensión. Entonces, ¿qué pasaba en este lugar? ¿Qué pasaba en esta familia? Había una combinación de cosas muy vacilonas, porque la túnica, José el que los acusaba, pero tras de eso José soñaba. Era el soñador y le gustaba, le encantaba contar lo que se soñaba. Y entonces un día se acerca a ellos, y eso lo vamos a ver en Génesis 37, del 5 al 8, dice así: cierto día tuvo José un sueño. Cierto día José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Pues dijo: préstenme mucha atención, les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Y sus hermanos replicaron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a gobernar? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Es decir, ese odio seguía creciendo. Más adelante en el pasaje 9, es que me hace gracia porque todo esto va creciendo mucho. Dice: después José tuvo otro sueño. ¿Y qué hace? Viene y les vuelve a contar a los hermanos que no lo querían. Y les dijo: tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna, oiga, y 11 estrellas, ¿verdad? Él era el número 12, 11, bueno, y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a postrarnos en tierra ante ti? Notemos algo importante: estos sueños no tienen respuesta de José. Más adelante, vamos a verlo ahorita, José podía interpretar sueños, pero aquí no se registra una respuesta a esto. Quedaba como ahí, ¿verdad? En la incertidumbre. Y dice que sus hermanos le seguían teniendo envidia, pero su padre ya meditaba, ¿verdad? Los padres son así, ya les pasaba. Les pasa que, ¿verdad? Que empiezan a sentir algo. Ya él estaba pensando qué serán estos sueños tan extraños que tiene este muchacho. Pero bueno, ahí sigue la historia. Ahora, ¿qué vemos acá en este escenario? Una familia como la suya y como la mía, imperfecta, que lo que estaba haciendo era que acumulando tensión. José de las Cusetas, el que era el más amado por su padre, el que le habían dado una camisa hermosa, una túnica lindísima de colores, ahora estaba teniendo sueños sugerentes de que sus hermanos, los que lo odiaban, tenían que hacerle reverencia. ¿Y qué estaba haciendo todo esto? Aumentando la tensión. ¿Cuántas veces nos pasa eso en nuestras familias? Nos convertimos en ollas de presión. ¿Quién cocina aquí con olla de presión? Espero que no la haya dejado y se haya venido. ¿Qué pasa cuando una olla de presión tiene un problema ahí? Una vez a un amigo mío le pasó eso. Venía aquí a la iglesia, era un pianista, tal vez esté oyendo esto hoy. Y esto le pasó en la casa, creo que estaban haciendo frijoles, pusieron la olla de presión, algo le pasó a la olla y ¡boom! Aquello fue una explosión terrible, la casa llena de frijoles, cosas rotas, un gran desastre. A veces nosotros en nuestras familias nos convertimos en ollitas de presión, que vamos acumulando, 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 acumulando hasta que reventamos. Y cuando reventamos, ¿qué pasa? Hablamos mal, herimos, hay malos tratos, hay golpes, hay otros tipos de agresión que no está bien que sucedan. ¿Por qué se quedan tan callados?
Pero es la realidad, es lo que estamos viendo aquí. Y creo que esta realidad no ha cambiado. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué dejamos que la presión suba tanto? Ahora uno lo dice desde aquí, ¿verdad? Yo imagino, ¿por qué los hermanos no se reunieron y hablaron con José? ¿Por qué no hablaron con su papá? Trataron de botar, ¿verdad? Tensión, sacar tensión. ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo? ¿Por qué no buscamos lugares para conversar, para hablarnos, para sacar esa tensión? Y entonces cuando venga una situación o otra situación, no acumulemos y viene el momento en que ¡pum!, estalló todo. Yo no sé si a mí me ha pasado. Y yo a veces estoy así, ¿verdad? Y los que somos casados ya de años sabemos que a veces acumulamos. Y para los dos lados, acumula la esposa, acumula uno como esposo. Y uno dice, es que la próxima vez que me haga esto. ¡Ay! Usted se visualiza ahí, ¿verdad? Esta se la paso, pero es que la próxima. Y viene la próxima y a veces seguimos aguantando, más presión. No, ahora sí, la que viene, esta sí es. Y seguimos acumulando. ¿Por qué no nos sentamos a conversar? ¿Por qué no nos sentamos a hablar? ¿Por qué no sacar esa tensión? ¿Por qué dejar que todo escale? Pasa lo mismo con nuestros hijos. ¿Por qué esperar hasta que ya todo revienta? Ninguna familia se escapa de esto. Ahora, hay niveles, ¿verdad? Tal vez usted sí lo hace bien, tal vez no sé. Pero para los que hemos tenido este tipo de situaciones, qué importante sería que tengamos estos tiempos para hablar, para conversar. Al final todos somos seres humanos y las familias son imperfectas porque nosotros somos imperfectos. Estamos llenos de errores, llenos de fisuras, llenos de grietas. Y ahí en medio de eso estamos haciendo familia. Entonces, este asunto escala aquí con José, como le puede haber pasado a usted también. Y los hermanos, como estaban tan llenos de rabia, como estaban tan cargados, empiezan a dar un plan. Lo que querían era deshacerse del bendito José. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a llenar su corazón de todo lo que no está bien y dicen, de este hombre tenemos que eliminarlo. Vea qué feo, sus propios hermanos pensando en deshacerse de su hermano menor. Es dramático, es terrible, es feo. Y cuenta la historia más adelante que ellos, Génesis 37, 28, voy a leerlo de una vez. Dice, los hermanos de José, 37, 28. Voy a leer este. Dice, los hermanos de José, movidos por la envidia, lo vendieron como esclavo. Y cuando pasaban los madianitas, que va por ahí, los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y se llevaron a José a Egipto. Les voy a explicar qué pasó acá. Ya había un plan, era deshacerse de José, pero había uno, Rubén, siempre mi hermano también así, ¿verdad? Como el que más, es como más pensativo. No, mejor hagamos otra cosa. Pongámoslo en este hueco mientras tanto, lo tiren a un pozo, le quitan la túnica, eso sí, pongámoslo acá, mientras vemos qué pasa. De repente Rubén desaparece de la escena y aparece otro hermano, Judá. Judá era más práctico. No estaba Rubén, quedan con ellos, con los otros hermanos, y Judá dice, aquí es vendiendo a este muchacho. No sea que después la mano de Jehová vaya a caer sobre nosotros y el problema se pone peor. No, venía esa gente que eran mercaderes, lo sacan de la cisterna y lo venden. Pero Rubén no estaba. No dice aquí qué estaba haciendo Rubén, si se fue a hacer otra cosa, si se fue a nada. Y es que José había llegado a buscarlos porque su papá lo había mandado. Entonces ellos lo vieron de lejos, entonces ya tenían el plan. El tema es que cuando Rubén vuelve, ese hermano, ¿verdad? Como más tranquilo, más conciliador, él pensaba que todavía estaba ahí. Pareciera que él quería llevárselo de vuelta a su padre. Parecía que todavía quedaba un poquito de temor de Dios en su corazón. Pero José ya no estaba, se lo habían llevado. Y dice Génesis 37, 29 al 34, después Rubén volvió a la cisterna, que era este pozo, y no halló a José adentro. Y se rasgó
los vestidos. Cuando las personas en la Biblia usted ve que se rasgan los vestidos, es cuando el dolor es tanto que es un símbolo de luto máximo, de pérdida, de dolor al máximo punto. Él se rasga los vestidos. Jacob hace eso más adelante. Y vuelve a sus hermanos y les dice: el joven no aparece, ¿y yo a dónde iré? Él estaba acongojado. Entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito de las cabras, acuérdense que ellos eran pastores, y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: hemos hallado, esto hemos hallado. Reconoce ahora, qué bárbaro, ¿verdad? Si es la túnica de tu hijo o no. Ya ellos sabían, aquí les decimos sinvergüenzas. Y él, obviamente, él se la había regalado, él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Vea que ellos no le dicen nada, todo esto se lo imagina el papá. Entonces dice, entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y aquí lo que vemos es cómo está comenzando para José un periodo de mucho dolor. El preferido de su papá, amado por su papá le da regalos especiales. Claro, ¿por qué con el menor, verdad? Es interesante, hay mucho cariño ahí. Ahora estaba siendo vendido a extraños, como si no tuviese familia. Estaba sufriendo la traición de sus propios hermanos. Vean qué cambio más feo. Y aquí inicia un proceso de mucho dolor. ¿Cuántos se han sentido así por algunas situaciones en su familia? Traicionados, con dolor, con resentimiento. Diferentes situaciones, diferentes realidades, pero hay situaciones que nos causan mucho dolor. José no era ajeno a esto. Y resulta que entonces al hombre y le ponen precio a 20 piezas de plata y todo, ya comerciantes y todo. Ni siquiera lo regalaron, lo vendieron. Pero pasa algo interesante y ahorita se va a poner mejor la historia. Josué es vendido y lo compra Potifar. ¿Se acuerdan de Potifar? ¿Quién era Potifar? Bueno, Potifar era un capitán de la guardia del faraón, era oficial, era una persona con un rango importante. Y es el que compra a José y lo pone a trabajar en la casa. Pero aquí viene algo importantísimo y es algo que quiero que usted se lleve hoy en su corazón. Dice la Biblia que José empieza en este proceso de dolor, llega como esclavo después de ser el preferido. Pero ¿sabe qué menciona la palabra en el pasaje que vamos a leer ahorita? Que Dios estaba con José. Dios estaba con José. Y voy a leer este pasaje. Está en el verso 39 que hemos venido leyendo, 37-39. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas. ¿Quién sabe cuánto se lo habrán comprado, verdad? Se lo revendieron, que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Pero ahora vea qué importante esto. Dios no solo estaba con él, sino que todo lo que hacía José prosperaba. Y esto lo vemos en el versículo 39 del 1 al 3. Dice así. Ya leímos el 1. Sí, dice: y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Como Jehová estaba con José, lo que estaba pasando es que también la casa de Potifar estaba siendo bendecida a través de lo que hacía José, a través del don que Dios le daba a José de administración. Y es súper interesante porque entonces José empieza a hallar gracia ante los ojos de Potifar. Y más adelante, verso 4 dice: y hacía yo José gracia en sus ojos, en los ojos de Potifar, y le servía. Y vean lo que hace Potifar: y le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía.
Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio. ¿A causa de quién? A causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José hermoso, de hermoso semblante y de bella presencia. Qué combo más interesante. Buen administrador, un hombre de confianza y tras de eso guapo. ¿A cuántas solteras les gustaría? Digo solteras porque ya casadas tienen lo que tienen. Dele gracias a Dios. Báñelo, peínelo, córtele el pelo y diga qué guapo que estás. Pero Josué era un buen partido, ¿sí o no? Parece que sí. Y entonces resulta que el hombre está ahí, ¿verdad? En la casa de Potifar. Y la esposa de Potifar, otra familia imperfecta, pone sus ojos en José y le gusta. Y dice, está guapetón. Entonces ella intenta que Josué se relacione con ella, pero José tenía temor del Señor. Y él dijo, yo no lo voy a fallar a Dios. Yo voy a ser el primero fiel a Dios y después voy a respetar también a mi dueño, a mi patrón, a mi dueño que era Potifar. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Dice él. ¿Sabe? José la tenía tan clara, tan clara. Ahora parecía que las cosas ya le estaban yendo mejor. Vea que Potifar dice acá textualmente, solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Todo lo tenía en manos de José, todo en el campo y todo en su casa, todos sus negocios. Era un hombre de suma confianza. Parecía que las cosas estaban súper bien. Qué lindo, ¿verdad? Cuando las cosas nos van bien, cuando todo está bien, cuando todo está caminando súper bien y nos sentimos, ay, qué lindo. Ay, pero vienen problemas a veces. Entonces la esposa se enoja, la esposa de Potifar, porque no cede a José, y entonces lo acusa. Y cuando estaba en esa situación, dice el pasaje que ella se queda con la ropa de José. Entonces ella se queda con una evidencia en su mano y eso se lo enseña a Potifar. Y ahí viene ¿qué? Va a la cárcel injustamente. Otra vez una situación de dolor. Qué complejo, ¿verdad? Cuando nos va bien y vamos y tenemos problemas. Pero la vida es así, la vida es así. Pero ¿sabe? Dios sigue estando con José. Él va a la cárcel. Génesis 39, 21, 23 dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos, de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Ay, qué bonito esto. Porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Cuánto les gustaría que Dios estuviera con nosotros así siempre? Donde estemos, donde nosotros estemos, Jehová haga prosperar lo que nosotros hacemos. Que bendiga a las personas con las que estamos cerca. Que bendiga el lugar donde trabajamos. Que bendiga a la familia en la que estamos. Que bendiga nuestros negocios. Que bendiga todo lo que hacemos. Jehová está con nosotros también. Es el mismo Dios, Él no cambia. Entonces pasa una situación bien interesante. Oiga, era el encargado de la cárcel. El encargado de la cárcel. Y entonces le pasan cosas, es que José le pasan cosas también bien peculiares. Resulta que dos sirvientes del rey, se los estoy contando porque es larga esta historia. Léalo usted en su casa y se va a reír mucho y va a sufrir y después se va a alegrar, es bien bonito. Léalo en su casa. Dos personajes, el copero y el panadero, sueñan estando en la cárcel y vienen y le cuentan a José. Lo interesante de esta historia es que viene el copero, le cuenta el sueño y al final de que le cuenta el sueño, José le dice, esta es la interpretación. En 3 días vas a volver y te van a volver a recontratar, vas a volver a tu puesto. Y entonces cuando el panadero escucha
la buena interpretación del sueño que le hacen al copero, dice, voy con el mío también, ¿verdad? Otra vez, aquí a contar mi sueño y espero que me vaya también como al copero, pero no, ahí viene cuál fue la interpretación para el panadero. Iba a ser ejecutado. Y la Biblia enseña que así pasó. Ahora José era bien pipa, como decimos aquí, era inteligente. Cuando él está interpretando el sueño al copero, le dice, usted lo van a recontratar, pero cuando usted esté ahí con el faraón, acuérdese de mí, acuérdese que yo le interpreté este sueño. El pasaje dice más adelante, recontratan al copero y el copero se olvida. 2 años más en la cárcel pasa José. Ejecutan al pobre panadero y bueno, ahí sigue esto hasta que pasa otra situación, y es que el faraón, ahí vienen qué hace, empieza a soñar también. Esta historia está llena de sueños, soñadores, empieza a soñar y entonces viene el sueño. Yo creo que es uno de los sueños más famosos que hay en la Biblia. A mí me lo enseñaron viendo ¿se acuerdan qué eran? Sí, hubo 2, pero el primero es el de las 7 vacas lindas, gorditas, hermosas, y después aparecen 7 vacas feas, muy delgadas, y vienen y se comen a las vacas grandes, y Faraón se perturba. Y después tiene otro sueño también de unas espigas, igual lindas, hermosas, ¿verdad? Gorditas, y hay otras espigas feas, horribles, asoleadas, y vienen y se comen a las espigas gorditas, y el faraón se perturba, empieza a llamar a la gente, a sus, ¿cómo se dice? A sus sirvientes, a sus magos, a todo el mundo, y se lo estoy parafraseando porque es que de verdad es largo, y entonces no encuentra a uno solo en todo Egipto que le pueda interpretar los sueños. No los encuentra. Adivinos, expertos, nadie le podía interpretar los sueños a Faraón. Y el hombre ya estaba impaciente. Y adivinen qué pasa. 2 años después, el copero se acuerda de José y le dice: en la cárcel hay un muchacho que te puede interpretar el sueño. Y entonces el faraón lo manda a llamar. Y voy a ir de una vez al verso 9:14 de Génesis 41. Y dice así: y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Estaba barbudo y se afeitó y se mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que te dé la respuesta propicia a Faraón. ¿Sabe? José no se da el crédito. José puede haber dicho: claro, yo interpreto sueños en la cárcel. Yo dije que el copero el panadero iba a morir y que el copero iba a ser restaurado. Claro que sí, Faraón, fui yo. No, él le da el crédito al Señor. Y esto habla del corazón de José. Y entonces, después de esto viene la interpretación y dice: esto es lo que le respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda abundancia será olvidada en tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, en tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada. Estoy repitiendo, en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Pongan atención a este pasaje. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente, sabio, póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernantes sobre el país, y quinte la tierra, es decir, divídala de Egipto en los 7 años de abundancia, y junten toda provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y este
y esté aquella provisión en el depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Vea qué interesante esto, porque José le da la interpretación del sueño, pero es que José era, y también le da un plan de acción, y le dice, ok, esto es lo que va a pasar, esto es lo que Dios dice que va a pasar pronto, pero entonces provéase de un hombre con estas características, así y así, así, un buen administrador, y si no conoce a alguno, el hijo de mi mamá, que no es mi hermano, aquí estoy, con mucho gusto. Y ahí viene qué pasa, el faraón lo contrata. El faraón lo contrata, parece que la historia ahora sí está cambiando, ¿cierto? Todo ese dolor, todo ese asunto complicado que él había vivido, toda esa escuela, en la cárcel, en la esclavitud, en los problemas, siendo acusado injustamente, ahora estaba cambiando. Y es promovido por Faraón. ¿Sabe? Hay momentos para todo. La historia sigue más adelante y dice que Faraón lo pone por sobre todos, excepto por sobre él. Dice que no había otra persona en Egipto más grande que José, excepto el Faraón. Lo monta en su segundo carro y le da autoridad. Y entonces arranca el plan, y José empieza a hacer todo este tema de acumular el grano, de meterlo en los graneros, empieza a hacer todo el plan que él mismo le ha dado al faraón, con toda autoridad, le dan joyas, al hombre lo dejan, pero aquí, estaba allá y ahora estaba aquí. Pero ahora viene lo más maravilloso de esta historia. Dios nunca abandona a José, nunca lo abandona. Y resulta que viene el tiempo de la hambruna. La hambruna se extendió no solo en Egipto, se extendió a todas las tierras que estaban cerca, incluida la tierra de, ¿adivinen quién? Los hermanitos buenos, especiales de José. Así que la gente sabía que en Egipto había comida, había grano. Entonces Jacob se da cuenta de esto y les dice, hey, hijos míos, necesitamos ver qué hacemos porque el asunto aquí estamos mal, hay hambre, yo necesito que vayan y busquen comida en Egipto. Y adivinen qué es lo que pasa. ¿Quién era el gobernante? El hermanito que habían vendido. El hermanito que habían vendido. Y dice la palabra entonces que ellos llegan a Egipto con cara, imagínense, hambrientos, con cara de yo no fui, diciendo, ellos no sabían que era José, diciendo necesitamos que nos ayuden, la hambruna se extendió, no tenemos que comer, nuestros animales se van a morir, necesitamos que por favor nos den comida. Y entonces cuando ellos llegan, se enfrentan a José y José los reconoce. Ellos no lo reconocen, él sí se acuerda de ellos y dice, míralos. Aquí están los que me vendieron, los que me querían matar. Ok. Entonces José, pero sabe una cosa, el corazón de José era bueno, pero acuérdense que era inteligente. Entonces vea lo que hace. Él hace otro plan para probar un poquito el corazón de sus hermanos, ver si lo que le dicen es verdad, porque él ya los conocía, él era el que los acusaba. Entonces, ¿qué hace? Inicia el plan, ellos llegan por la comida, los hermanos llegan donde él, eso está en Génesis 42, 6, y ¿qué hacen? Se inclinan delante de él. Se empiezan a cumplir los sueños que Dios les había dado, que Dios le había dado antes, y los sueños por los cuales ellos le habían tenido envidia, se empiezan a cumplir enfrente de los ojos de José y enfrente de los ojos de ellos, pero ellos no sabían. Entonces, aquí José se vuelve un poquillo ahí medio malillo, pero era por una buena razón, porque él quería llegar hasta su papá. Y entonces hace un plan, él les habla con dureza, él finge y los acusa de que son espías y les pone una condición para probar su honestidad y les dicen, estos seréis probados, no saldréis de aquí sino cuando vengan su hermano menor. Resulta que por allá
paralelo a todo esto que había pasado con José, Israel, Jacob, había tenido otro hijo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Benjamín. Y yo no sé cómo José se da cuenta, pero entonces él les dice: yo quiero que ustedes traigan a ese hermano, quiero conocerlo, quiero saber si está vivo. Y entonces se deja a otro hermano, Simeón, les da el grano, pero les exige que vuelvan con Benjamín. Imagínense la historia, porque ellos ya tenían la carga de haber llegado con su papá diciéndole: se nos perdió José, no sabemos qué pasó. Ahora se tenían que traer al otro, que igual amaba Jacob, porque nació todavía siendo más viejo. Entonces la situación iba a estar súper tensa. Pero bueno, tras mucha resistencia, Jacob permite que Benjamín vaya con ellos. Y cuando llegan a Egipto, vienen todos y se vuelven a inclinar delante de él. Se vuelve a cumplir otro sueño. Sus hermanos volviendo a hacer reverencia. Y lo último que faltaba era que viniera su padre. Y entonces resulta que llegan, qué injusticia, en la más chiquitito, en el saco que llevaba, José mete una copa que él tenía y se la ponen ahí al propio. No, aquí José se puso medio creativo. Y entonces él logra que traigan a su papá y todos regresan donde él. Y vean qué interesante esto. Judá, el mismo que lo había vendido, como no querían, ¿verdad? Era una situación complicadísima con Benjamín. Judá mismo se ofrece para quedarse en lugar de Benjamín, para ser el esclavo, el preso, mientras traían a Jacob. Y bueno, ya cuando llegan ahí los hermanos y ya se desata todo, llega el papá, llega todo el mundo, dice que José les dice: ahora sí, vayan, traigan a mi padre. Y él pide que traigan a Jacob. Ya él les dice: ya no puedo más, ya no aguanta, porque cada vez que esto pasaba él iba y lloraba. Y él dice: ya no aguanto más, ustedes son mis hermanos. Y dice que se va en llanto y van a traer al papá. Y le cuentan al papá y regresan. ¿Qué vemos en esta historia? Vea, José tenía todo el poder para vengarse de ellos. Tenía todo el poder para hacerles daño. Tenía todo el poder para no darles comida. Tenía todo el poder para pagarles con la misma moneda con la que ellos hicieron con él, tratarlos de la misma forma. Pero decide hacer otra cosa. Él vive mucho dolor, pero decide abrazar el propósito de todo esto. Y me llama mucho la atención Génesis 45:5, porque dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Para preservación de vida delante de Dios me envió delante de vosotros. ¿Sabe? Josué en ese momento había entendido que todo el dolor que había pasado, todas las situaciones complejas que había vivido, todo aquel rencor que había podido sentir, en este momento estaba cambiando. ¿Por qué? Por abrazar el propósito que era más grande que ese dolor, era más grande que esas situaciones. Él sabía que Dios no lo había abandonado, él sabía que Dios había estado con él, él sabía que todo había tenido una razón de ser. Preservación de vida. Por eso el mensaje se llama del dolor al propósito. Y es la historia que transforma esta familia, pero no solo esta familia. Porque a través de esto que pasa acá, Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel. De esas tribus de Israel, ¿quién viene? Nuestro Salvador, Jesús. Así que esta historia tiene un propósito aún más allá que con ellos, porque tiene que ver con usted y conmigo. Tiene que ser para preservación de nuestra vida también, porque ya Dios sabía que había un plan de vida eterna para todos nosotros. Y vemos a Dios glorificándose en esa generación,
en la generación que estuvo antes, en la generación de José, después de todas esas generaciones que siguen y hasta el día de hoy, Dios tiene un propósito para nosotros. Tiene un propósito para tu familia, tiene un propósito para tu vida. La pregunta que hago hoy, lanzo hoy es: ¿qué vas a hacer con todo este dolor que has vivido, que has arrastrado durante estos años? Tenemos elecciones, tenemos caminos que tomar, tenemos oportunidades. Podemos elegir perdonar o podemos elegir seguir abrazados al dolor. Podemos elegir pedir perdón o dejar que esas situaciones en nuestras familias sigan creciendo. Podemos elegir sanar, que nuestras palabras sanen o que nuestras palabras hieran. ¿Qué vamos a hacer hoy? Porque en medio de las situaciones de dolor, en medio de la imperfección que tenemos cada uno de nosotros, seguimos haciendo familia. Seguimos estando unidos de una o de otra forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque Dios no ha terminado contigo ni con tu familia. No ha terminado. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Yo quiero invitarlos a cerrar sus ojos. Esta historia de José es maravillosa. Hay principios de administración, de fidelidad, de amor a Dios, de honra a Dios. Pero hay principios también para que nosotros podamos tomar decisiones y ser libres. ¿Libres de qué? De la amargura, libres de la culpa, libres del dolor. Cuando nosotros perdonamos, es una decisión que tomamos. Perdonar es una decisión que nos compete solo a nosotros, no depende de lo que hizo el otro. Ya lo que sucedió no lo podemos cambiar. Pero sí podemos tomar decisiones y podemos entregarle a Dios eso. Nosotros perdonar, soltar y que Dios se encargue. A veces crecemos con deseos de venganza, con deseos de pagar con la misma moneda, pero eso no nos toca a nosotros. De cada uno se encargará el Señor. Lo que nos toca a nosotros es tomar las decisiones correctas. ¿Sabes? Tiempo de sanidad en la familia. ¿Qué hubiese pasado si José decide no perdonar a sus hermanos? Les paga con la misma moneda. Decide odiarlos, decide aborrecerlos. Él tenía todo para hacerlo, todas las razones. Y si lo hubiera hecho, uno hubiera hecho: estoy de acuerdo contigo, José. Tuviste todo, te dieron todos los motivos. Pero él decidió elegir otro camino. Y es el camino que nos muestra el Señor. Es lo mismo que hizo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Él siendo justo, Él siendo Cordero Santo, inocente, perdonó nuestros pecados. Así que está en nosotros elegir. Señor, venimos delante de tu presencia en esta mañana, agradeciéndote por tu palabra, agradeciéndote porque tú eres bueno, eres fiel, eres un Dios perdonador. Oramos, Señor, para que el perdón venga sobre las familias, para que nos ayudes, Señor, para que te lleves el dolor que nos tiene atados por años, para que te lleves la amargura, para que te lleves la culpa, para que tu Espíritu Santo venga sobre nuestras familias y su fruto sea derramado sobre nosotros con amor, con gozo, con paz,
con paciencia, con benignidad, con mansedumbre. Que nos enseñes a tratarnos mejor, que nos enseñes a usar nuestras palabras para sanarnos, para amarnos mejor, para que seamos mejores familias, para que podamos reflexionar en ti. Que tu Espíritu Santo, Señor, toque cada familia, que toque nuestras vidas, que nos hagas reflexionar, que nos hagas cambiar, que nos hagas ver lo que está mal y nos ayudes, Señor, a caminar en tu amor, a caminar en tu perdón. Hoy oro específicamente por personas que han sido presas durante muchos años del temor, del dolor, de la culpa, por experiencias familiares. Oro, Señor, para que vengas trayendo sanidad, restauración, y que tu Espíritu Santo venga dando vida a cada familia que estamos representando aquí, Señor. Tócanos, Espíritu Santo, háblanos, sopla sobre nosotros hoy. Restaura familias, restaura lazos, restaura relaciones, Señor. Danos la capacidad de pedir perdón y perdonar de la misma forma como tú lo has hecho, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en tu palabra tú no escondes las imperfecciones, pero sí nos enseñas a elegir el camino correcto en ti, en tus principios, en tu amor. Te doy gracias por cada familia aquí representada. Te pido que los bendigas, que estés con nosotros en esta semana, que nos guardes, que abras puertas y que de la misma forma que has estado con José, que estuviste con José, prospere nuestro camino y todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, por tu palabra, que es fiel y verdadera. Gracias porque nos has hablado. Ayúdanos a poner todo en práctica. Ayúdanos en nuestras familias a mejorar. Cámbianos, Espíritu Santo. Opera en nuestras vidas. Queremos ser familias conforme a tu corazón. Y familias que muestren tu gloria, que muestren tu gloria. Te damos gracias por este tiempo. Amén y amén. Que Dios les bendiga.